aquí que yo creo que estamos todos un poquito más cómodos. La idea de la mesa redonda, como veis, pues tenemos entrenadores, Chus, que ya está con nosotros, y luego otros 3 entrenadores profesionales. Lo presento, aunque yo creo que la mayor parte los conocéis. A la derecha de Chus está David Barrio, que es el entrenador ahora mismo de Valladolid, equipo de segunda FEP, y aparte de eso es el presidente de la Asociación de Entrenadores de Castilla y León, que también está aquí en una doble vertiente. A mi izquierda está Félix Alonso, que es entrenador profesional, en los últimos años Obradoiro el año pasado, Cartagena este año, y bueno, pues ahora está, afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para él, está el León en esta temporada. Y luego a la izquierda de todo está Luis Castillo, que es el actual entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, y que tiene también una doble vertiente, porque ha sido alumno de esta casa, y entonces, bueno, él más que nadie se encuentra como en casa, ¿no? Aquí también tenemos al decano en primera fila, que hay que agradecerle que nos haya cedido la facultad de Salón de Grados para poder hacerlo. Yo mi idea en moderar es hacer una primera pregunta, y a partir de ahí me encantaría que hubiera muchísimas, para que podáis dirigírsela a una persona, aunque luego se la hagamos extensible a más gente de los que están en la mesa. Vale, entonces, la mía, aprovechando que hay muchos entrenadores, es muy sencilla. Voy a preguntarle a cada uno de los miembros de la mesa qué consejo o qué creen ellos que es fundamental, breve, para un entrenador. ¿Cuál es la característica fundamental que debe tener un entrenador? Vamos a empezar por Chus, ya que es el invitado que tenemos, y que nos diga. Bueno, llevo hablando más tiempo que vosotros, pero tengo mucha capacidad de enrollo. Pero bueno, si es así una pregunta tan general, yo siempre digo que los entrenadores muchas veces cuando somos jóvenes y cuando estamos empezando, pues una de las características que nos faltan, o una de las cualidades que nos faltan, es tener paciencia. Y muchas veces queremos correr antes de saber andar. Yo creo que para llegar lejos y para poder llegar donde uno aspira, porque obviamente todos intentamos hacer baloncesto de calidad y lo más lejos posible, pues creo que las cosas no se fuerzan, que no hay que forzar las cosas. Creo que las cosas hay que dejarlas estar, hay que dejarlas llegar, y a veces aparecen y a veces no, pero forzar las cosas para llegar arriba antes de tiempo no es una buena, no creo que sea una buena cualidad, ¿no? Y luego creo que cada vez más pienso que hay una característica de los entrenadores que creo que es clave, y es la capacidad de adaptación. O sea, yo creo que nosotros, si algo tenemos que intentar hacer, es no poner excusas, no ayudar a nuestros jugadores a encontrar subterfugios y maneras de hacerse más débiles. Creo que tenemos que adaptarnos a lo que hay, a lesiones, a presupuestos, a circunstancias, a posibilidades, y tirar para adelante muchas veces. Por supuesto, exigir y demandar para mejorar, pero muchas veces se nos llena la boca con excusas que en mi opinión no son beneficiosas en absoluto para el baloncesto. Y por supuesto, si nosotros tenemos que ser líderes de un grupo, yo creo que siempre es bueno liderar desde el ejemplo, y no es un buen ejemplo el buscar excusas de forma constante. Vamos a pasar a Luis, al lado contrario. Bueno, yo creo que esta es una profesión, si lo podemos llamar profesión, ¿no? Es una profesión muy vocacional, y para que haya vocación tiene que haber pasión, ¿no? Con lo que haces. Creo que es un 24 horas, es ver, conocer el juego, ver formas de entrenar, entender, ¿no?, lo que hacen otros entrenadores, y tiene que ser algo que te gusta muchísimo. Si no te gusta el baloncesto es imposible poder entrenar, porque repito que son 24 horas, son problemas por todos los sitios, son 24 horas de dedicación a jugadores, a ver el juego, a entender lo que tú quieres hacer, y creo que sin esa pasión es imposible ser entrenador, ¿no? Bueno, muchos llevamos mucho tiempo entrenando, y sin pasión cada año
intentarías dejarlo, ¿no? Y creo que nosotros, nuestra característica, sí cada año quieres un poquito más. Bueno, yo creo destacaría o creo que es básico el seguir formándonos. La formación permanente, la formación continua, el estar adaptándonos a un deporte que está vivo, que creo que llevemos muchos años aquí dedicándonos a esto desde que lo hemos jugado apasionado. Creo que es algo que es absolutamente vivo y tenemos que estar formándonos, y es un poquito en esa línea, sobre todo una formación transversal. No formarnos únicamente en el baloncesto, sino formarnos en otras cosas que son necesarias para ser entrenador, y hoy en día sobre todo creo que es muy importante la gestión de grupos humanos y la comunicación. Creo que mucho más que entrenadores de baloncesto a nivel de conocimientos tenemos que ser gestores de las personas que tenemos en nuestras manos, que tenemos que ser capaces de dirigirlos, de llegar a ellos, y para ello la comunicación es clave, adaptarnos también a las nuevas formas de comunicación a nivel social, sobre todo trabajando con jóvenes, ir adaptándonos a esos cambios comunicativos, a esos cambios sociales, y creo que el ser capaz de llegar a ellos es algo que nos tenemos que formar por encima de sistemas de juego o de metodologías de entrenamiento. Bueno, yo creo que está dicho todo, ¿no? Chus me ha jodido la respuesta porque ha contestado dos, ha dicho dos, la de no correr, y luego ha dicho la de adaptación. Y creo que la adaptación es fundamental, ¿no? No únicamente adaptarse a los jugadores, adaptarse a los presupuestos. Yo que he tenido la suerte de entrenar en diferentes países, pues también adaptarte a las diferentes circunstancias que te vas encontrando en el día a día, ¿no? Y si no, no somos capaces de sobrevivir. Y como ha dicho David, pues la gestión también es fundamental. Ahora, al día de hoy, la sociedad ha cambiado de tal manera que no somos capaces de adaptarnos a las nuevas maneras de entender, ¿no? de cómo nos educamos nosotros antiguamente y cómo entendíamos el baloncesto, no solo el baloncesto, sino la manera de relacionarnos con nuestros entrenadores. Esa ha cambiado muchísimo. El grado de frustración de los jugadores ahora es altísimo, porque está todo a un clic de ser conseguido, y antes pues teníamos que sacrificarnos de una manera diferente, y eso ha cambiado por completo, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que adaptarnos en ese sentido, porque si no estamos abocados al fracaso en la gestión de los equipos. Vale, pues ahora yo lo que me encantaría es que hicierais preguntas dirigidas a cualquiera de ellos. Está Luis por ahí con el micrófono. Si no, lo que vamos a hacer es, yo voy a generar una pregunta y le voy a pasar la pelota caliente. Aquí tenemos a dos personas que vienen de... Ah, bueno, ¿hay una pregunta? Venga, pues ya me quedo eso para luego. Bueno, sobre todo es para Chus. Quería saber qué diferencias hay entre entrenar a un equipo y ser seleccionador de la selección. Bueno, mi mujer te podría dar una respuesta rápida, pero 90 partidos a lo largo de la temporada es una locura, una locura. Siempre negaré que lo he dicho fuera de aquí, pero son muchos partidos, es mucha presión, mucha tensión, es un día a día, más en un club donde he estado yo, donde la presión se sobreentiende que es así, y uno acepta las reglas del juego y asume que va a tener presión durante el año, pero son muchos partidos, es un no parar de viajar, de competir, de entrenar poco porque no hay tiempo, porque al final lo que tratas de buscar es que tus jugadores estén sanos para el partido siguiente muchas veces, y casi recuperar esfuerzos más que prepararlos. Preparas muchos entrenamientos casi andando, ¿no? O a medio gas muchas veces, porque no te da tiempo. A veces hemos tenido, el año pasado recuerdo una jornada en enero que tuvimos 4 partidos en una semana. Eso significaba lunes, miércoles, viernes y domingo, y eso fue una locura, pero bueno, era el día a día, ¿no? Y uno, como antes hablábamos, se adapta a lo que hay, y joder, bendita adaptación, ¿no? Poder estar entrenando en un club como ese. Pero bueno, en definitiva, eso era el día a día de un club. Entiendo que hay clubs y clubs, ¿no? Hay otros clubs donde a lo mejor son 34 partidos al año y no hay más. Entonces hay que adaptarse también a 34 partidos. Cuando pierdes en un club donde solo tienes un partido a la semana, e incluso hay semanas donde descansas un fin de semana y hasta dentro de 2 semanas no vuelves a jugar porque no juegas Copa del Rey o lo que sea, pues también es son unas circunstancias
que también he vivido y también son diferentes, y a veces llevas 4 semanas que no has ganado porque estás luchando por no descender y no te acuerdas ni de cómo era ganar, ¿no? Entonces, vivir el club de una manera, pues en función de las circunstancias, es de una forma o de otra. Yo he tenido la fortuna de vivir 2 realidades diferentes, y esa visión la puedo hablar desde los 2 puntos de vista, pero la visión del club es ir mejorando un poco a tu equipo, sabes con lo que cuentas, a veces tienes la posibilidad de interferir en la formación del equipo, en la estructura del equipo como tú quieres, otras veces no tanta, y te adaptas a lo que tienes y tratas de mejorar a tus jugadores, tratas de jugar como tú quieres, con una selección tienes que adaptarte, no sé por qué se llama, en una selección tienes que adaptarte un poco a entender que los jugadores vienen entrenados. Yo no puedo ponerme en 4 días antes de un partido a entrenar a los jugadores. Yo lo que tengo que hacer es que entiendan un poco qué es lo que quiero y tratar de crear una química y tratar de hacer clic con ellos y obviamente no perder, entre comillas, el tiempo en algo que seguramente en un club sí tendría en pretemporada más tiempo para trabajar, seguramente. Aquí me vienen entrenados, tengo que tratar de hacer que las piezas entiendan un poco qué es lo que quiero cada uno de ellos, entiendan un poco cómo quiero que jueguen, y sobre todo que se conozcan y que se entiendan entre ellos, ¿no? Y luego en el día a día, obviamente, el hecho de poder estar hoy aquí, si estuviera en un club, está claro que no podría estar, porque ahora mismo yo trabajo, digamos, así, durante todo el año, pero se me ve de ventana en ventana, digámoslo así, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en el día a día de trabajar en un club a trabajar en una selección, pero grosso modo es un poco esto que te he dicho, ¿no? De pensar que puedo mejorar el equipo, a decir, no, esto es lo que tengo y tengo que jugar bien, y tengo que jugar bien ya, y tengo que elegir bien cómo sintetizar para hacerles ver una idea de juego y unos sistemas que puedan en un momento determinado hacerles el clic que necesita la selección. Solo con uno. Se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien. ¿Alguna pregunta más? Mira, ahora ya tenemos... Yo quería preguntarte, Chus, ¿qué recuerdas de tus inicios como entrenador de categorías inferiores y qué consejo darías a entrenadores que están empezando ahora? Bueno, el consejo es un poco lo que antes te he dicho, ¿no? Un poco el convenio de todo lo que han dicho mis compañeros es así, ¿no? El seguir formándose, sin duda ninguna, la pasión que ha dicho Luis, la capacidad de adaptación que ha dicho Félix, y sobre todo no forzar la situación. Yo creo que las cosas llegan o no llegan, pero no volverse locos con querer crecer y ahora llevo el infantil y quiero llevar el junior. No. Paciencia. Yo lo que estoy haciendo es formarme y cada cosa a su tiempo y tratar de hacer bien el día a día, que creo que es como mejor, ¿no? ¿Y qué recuerdo de mis pasos por la formación? Pues tengo un recuerdo extraordinario de la formación. Al fin y al cabo, yo creo que todos obviamente empezamos en formación, nadie empieza en un equipo senior, o creo yo que lo lógico también es empezar con los jóvenes. Seguramente tengo un muy buen recuerdo porque al final son muy agradecidos, ¿no? Los jóvenes, tú entre ellos, a ti te entrené de jovencito, yo creo que no has hecho la pregunta por eso, pero guardo un muy buen recuerdo de los años en los que trabajé con los jóvenes, porque al final este recuerdo, ¿no?, de que tú tienes hacia mí y yo tengo hacia ti, pues quizá queda más patente cuando el baloncesto es puro, ¿no?, como es el baloncesto de los jóvenes, que al final son súper agradecidos, y si eres capaz de llegar y tienes ciertas tendencias sobre ellos, al final, que ellos te recuerden con cariño, a Pepe seguramente le pasará lo mismo, ¿no? Bueno, lo del cariño. Recordar si la recuerdo. Pero que hemos estado en formación, y obviamente hay un muy buen recuerdo de aquella época, donde cada avance de un jugador pues era un logro, y sobre todo cuando a la larga te han visto y guardan buen recuerdo de ti, pues para ti eso es casi como una Euroliga. Voy a aprovechar para preguntarles también al resto de gente de la mesa una cosa, porque claro, ellos han empezado en formación, pero ahora están en alto nivel. Una cosa que creáis que es igual
o similar a cuando entrenabais en formación y ahora que entrenáis en alto nivel? Venga, Luis. Bueno, no sé, yo creo que el baloncesto es parecido. Creo que tiene mucho más mérito un entrenador de formación, mucho más, siempre lo digo, ¿no? Un entrenador de formación es psicólogo, es pedagogo, es el profesor, es el referente de los alumnos, lo cual es increíble, ¿no? El que tú seas referente para personitas, ¿no? Que decimos y que te van a recordar siempre. Creo que es mucho más complicado que entrenar profesionales, ¿no? Al final tú, el profesional, intentas sacar el 100% a nivel deportivo, evidentemente el plan humano es importante, pero cuando tú entrenas niños, lo más importante es la persona, ¿no? Y creo que esa es la gracia, ¿no? Y la importancia del baloncesto de formación. Yo creo que es más importante un entrenador de formación que un entrenador profesional. David. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Yo creo que, a ver, igual hay muchas similitudes y muchas diferencias. Yo creo que sí que hay dos cosas que tenemos que intentar hacer desde formación como entrenadores en esa labor multidisciplinar que comenta Luis, que una de ellas es amar el juego y otra es entenderlo. Yo creo que son... Lo segundo, quizás una de las carencias que muchas veces tenemos los entrenadores desde formación, ahí lo digo casi como fuera entrenador de formación, como lo intenta explicar también Chus en el clinic, ir reconociendo las situaciones y no tener que estar con marcas y demás, o sea, entender lo que es el propio juego del baloncesto, que hay muchas estructuras y situaciones que bueno, son extrapolables a todas las categorías, otras no obviamente, y sobre todo que yo creo que nuestra mayor responsabilidad con los pequeños es que aprendan a amar el juego, que es al final lo que nos hace estar aquí. Creo que por encima de tirar bien, pasar bien, es aprender a querer en lo que estamos, y yo de todas formas ahí pienso eso, que lo uno mucho porque creo que para poder amar algo, para que algo te guste y te guste toda la vida, tienes que ser capaz de entenderlo. Entonces yo creo que algo que es transversal a cualquier categoría es esas dos cosas, enseñar a los niños a que quieran el juego y a que lo entiendan desde cuanto antes. Félix. Bueno, yo creo que como entrenador, cuando empiezas, sientes una pasión que decía Luis, que luego no la pierdes, ¿no? Porque, hacía antes referencia a Chus, a su mujer, ¿no? Si tú no tienes esa pasión diariamente, por mucho que entrenes al máximo nivel, realmente renuncias a muchas cosas cuando estás lejos de casa, cuando te tienes que sacrificar para seguir con tu pasión, y yo creo que es fundamental no perderla. Y en ese sentido creo que bueno, es lo que a mí al menos me une con el entrenador que era cuando entrenaba en formación. Y luego creo que hay una cosa en formación que deberíamos cambiar. Hay muchas veces en las cuales ponemos a los peores entrenadores en las categorías más bajas. Y bueno, venga, este que lleve la Leví. Y el entrenador que tiene más capacidad es el que tiene que llevar el Junior A, y el que tiene un poquito menos el Junior D, y así hacia abajo, ¿no? Y creo que tendría que ser justamente todo lo contrario. Los entrenadores de mayor capacidad son los que tienen, como decía David, son los que entienden el juego y son los que tienen que enseñar a amar el juego a esos niños tan pequeños, ¿no? Y creo que es ahí donde realmente tenemos la mejora y donde tendremos que conseguir ese enganche para esos jugadores pequeños que tenemos y que se van a terminar formando. Si me dejas, es que la línea entre la formación y la deformación es mucho más fina de lo que pensamos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con no pasar esa línea. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Félix, ¿no? Creo que a veces colocamos en categorías, digamos, en los más jovencitos a entrenadores que también son muy jovencitos, y que por eso también hay que estar muy pendientes de ellos. Yo abogo siempre en este tipo de charlas por la labor que deben hacer los clubs no solamente de formación, como antes decía David, sino de el formador de formadores. Yo recuerdo siempre un referente en el colegio donde yo entrenaba, siempre había alguien en quien te fijabas cómo querías hacer las cosas, era un poco el que querías ser de mayor, porque bueno, aglutinaba un poco esas ideas de alguien que arrastra, de un líder que en un momento determinado te hace apasionarte por el baloncesto y bueno, creo que en ocasiones perdemos. Nosotros dejamos a un joven de 16 años que entrene un equipo de minibásquet y le decimos, venga, apáñatelas tú solo por tu cuenta, y no hay nadie detrás, no hay un formador, no hay un director deportivo de ese club que esté detrás de ese entrenador, con potencial seguramente, pero que nadie le está diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si tú quieres algo en tu club, si tú quieres algo en tus categorías inferiores, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres, dónde quieres ir, tienes que tenerlo muy claro y tienes que marcar las pautas.
Y yo creo que eso es muy importante en las categorías de formación. Obviamente lo que decía también Luis, ¿no? de la formación y la deformación, el hecho de educar deportivamente y educar en valores, porque al final de los que empiezan tratamos de que se enganchen a nuestro juego. Yo tengo una escuela de niños, porque me gusta mucho la formación, no la he abandonado. Hace 12 años que empecé con Chus Mate Academy, que es una historia para hacer campus, para hacer escuelas. Tenemos muchas escuelas, muchos baby basket, sobre todo baby basket y mini basket en Madrid. Y yo les digo, si vemos que al año siguiente hay uno menos, algo estamos haciendo mal. O sea, tenemos que intentar engancharles a que les guste el juego, no a que se aburran con el juego, a que disfruten del juego, a que vayan con los ojos abiertos a escuchar al entrenador. Y es en parte, digamos, responsabilidad nuestra, de los formadores de formadores, ¿no? El que, también ese joven que empieza como entrenador se apasione por el baloncesto y enganche a otros jugadores a hacer el deporte que tanto nos gusta y que tanto amamos. Creo que ha de ser así. Vale, creo que había alguna otra pregunta por ahí. Sí, yo antes de nada quería agradecer la jornada y agradecer a los ponentes de la mesa y preguntar si ha comentado algo de liderazgo que han cambiado, ¿no? Ahora los jugadores a los de antes, de antaño, que se les tenía que liderar de una manera. Y os quería preguntar si todavía existen líderes, qué tipo de líderes y como entrenadores cómo nos podemos adaptar a esos jugadores, a cualquiera de los jugadores. Empieza Félix. Bueno, yo creo que esto es un debate que tenemos muchas veces entre los entrenadores. Creo que cada vez, en general, bueno, evidentemente al nivel que entrena Chus es otra película, ¿no? Porque suele haber jugadores que tienen esa capacidad de liderazgo, ¿no? Antes ha puesto un par de ejemplos, ¿no? Si la sube Mario Hezonja, pues yo no digo nada, ¿no? Esos son jugadores que tienen una capacidad de liderazgo, pero creo que la sociedad en la que estamos actualmente nos lleva en muchas ocasiones a que el entrenador tenga que ser el líder. Y eso es lo peor que le puede pasar a un entrenador en un equipo, tener que ser el que lidere. Y creo que esa circunstancia que os decía al principio, esa situación de que muchos, esa frustración que se genera ahora mismo en los jugadores, antes no ocurría. Y entonces esa capacidad que tenemos que tener los entrenadores para saber guiar a los jugadores, porque hablaba Luis de la formación y la deformación, y hablo de el hecho de que muchas veces que eres capaz de quebrar a un jugador al día de hoy según lo que digas, eso es algo que tenemos mucho que controlar los entrenadores. Y actualmente eso es un problema, al menos en muchos de los equipos que yo he entrenado, que no hay un referente dentro de la propia plantilla, y también esa circunstancia, ¿no? El hecho de que hay que saber gestionar eso, porque la sociedad ha cambiado completamente. Sí, estoy de acuerdo. Antes comentaban el tema del liderazgo desde el ejemplo, que yo creo que es básico, pero sobre todo tenemos que entender los cambios sociales que hemos tenido en los últimos años y que son una realidad, y que por mucho que nos guste, no nos quejemos, la gente es distinta, la sociedad es distinta. Yo antes comentábamos también temas de comunicación en ese sentido, porque creo que ahora el liderazgo cambia a nivel de que ese liderazgo, más que liderazgo, ese mando que puede tener el entrenador en función de la orden directa, cada vez tiene menos efecto en la gente actual, desde cantera hasta profesionales. O profesionales en un trabajo es un poquito diferente, los matices son diferentes, pero ahora tienes que convencer. Entonces, para convencer tienes que ser capaz de comunicar. O sea, es todo como, antes haz esto. Yo cuando era un chaval y jugaba, haces esto, y no te lo planteabas el por qué. Ahora necesitas ser capaz de aportar a los jugadores el por qué. Y para aportar el porqué tienes que primero conocerlo, obviamente, y luego ser capaz de comunicarte con ellos de la forma de que ellos los entiendan. Otro problema que a veces tenemos los entrenadores es que pensamos que porque nosotros lo entendamos o sepamos la respuesta, somos capaces de hacérsela entender al interlocutor que tenemos. Y entonces en ese sentido es donde tenemos que ser capaces de llegar a ellos y aparte de liderar, obviamente desde el ejemplo. Ya no vale esto lo del consejos vendo y para mí no tengo. Si te ven que estás haciendo cosas diferentes a las que dices, creo que ya desde minibásquet te van a sacar los colores del día cero, van a dejar de creer en ti. Tienes que ser capaz de convencer de que lo que estás haciendo es bueno, no solo que crean porque eres un dogma de fe. Creo que eso es muy complicado, o a día de hoy es inviable en cualquier nivel, sino ser capaz de llevarles a tu terreno desde el convencimiento de que lo que estás haciendo es correcto. Pero yo creo que eso es bueno,
Es decir, porque antes no te planteaban las cosas, simplemente te decían tienes que hacer esto y no te planteabas el por qué tienes que hacerlo. Y yo creo que el hecho de tener que explicar y convencer a los jugadores de por qué hacer las cosas, eso es algo positivo. Evidentemente, no se tiene que hacer como muchas ocasiones antes nos pasaba a nosotros, que decían esto lo tienes que hacer porque es así y punto, porque lo digo yo y soy el entrenador. Entonces yo creo que en ese sentido es un aspecto positivo. Yo me refiero más a la tolerancia que tienen al día de hoy muchos jugadores, lo rápido que se frustran. No entender que el fallo pertenece al juego. No el error, me refiero al fallo. A no entender que Stephen Curry es probablemente el mejor jugador de la historia tirando de 3 puntos y no llega al 50%, lo que significa que falla más de lo que acierta. Entonces, todas esas circunstancias que se van dando ahora, hay que hacer un trabajo que antes con nosotros o que antes con las generaciones anteriores eso no pasaba. Entonces eso es un problema a la hora de liderar, ¿no? Porque los grupos en general tienen muy poca tolerancia a la frustración y individualmente se rompen con facilidad. Entonces eso es algo en los cuales los entrenadores tenemos que hacer mucho hincapié para tratar de gestionar eso de una manera que antes se gestionaba de otro modo, probablemente porque no te planteabas absolutamente nada, simplemente decían esto es así y es así, ¿no? Y luego yo creo que, bueno, pues las redes sociales y todas las influencias esas externas que hay al día de hoy, que estamos mucho más preocupados de lo que digan de nosotros, que realmente lo que tenemos que hacer, pues también tiene una influencia negativa que incide en esas circunstancias. Luis. Bueno, muy de acuerdo, ¿no? Es verdad que los jugadores no tienen anticuerpos, ¿no? para la frustración, tampoco tienen los alumnos en clase y probablemente también no lo tenemos nosotros. Muchas veces nuestras conductas son fruto de la propia frustración, ¿no? Lo que yo sí pienso que no cambian los roles, ¿no? que había antes, jugador líder, jugador importante. Lo que sí ha cambiado es algo que nosotros no podemos controlar o controlamos con mucha dificultad, que es el entorno del jugador, ¿no? El entorno del jugador pues son los padres, son los abuelos, prácticamente son las redes sociales, y yo además a mayores ahora ya añado a un extraordinario mundo que no conocía, que es el de los agentes, ¿no? Y bueno, creo que todo eso hace un compendio de yo soy el mejor, y cuando voy para casa yo soy el mejor, el equivocado es el entrenador, el equivocado es el compañero de al lado, el equivocado es otro siempre, y esto dificulta muchísimo, ¿no? La labor del entrenador, porque no es algo que tú puedas controlar o que es muy difícil de controlar. Quizá en formación es algo más sencillo. Yo ahora pienso que en élite, con jugadores muy presionados, sobre todo por agentes, ¿no? Por hacer números y por tener un buen contrato al año siguiente, creo que es lo más complicado de conseguir, ¿no? Un liderazgo que sea más puro, ¿no? que lo que tenemos. Chus. Bueno, pero en definitiva estoy en parte de acuerdo con vosotros, en otra parte no. O sea, yo creo que en sí el entrenador ha de ser líder. O sea, creo que debemos asumir eso. Es una responsabilidad de ser entrenador. Y podemos ser líderes de muchas maneras diferentes, ¿no? Y adaptarnos obviamente a los tiempos y entender cómo funciona todo esto, porque al final es un deporte donde eso, volvemos a la capacidad de adaptación, ¿no? Nos adaptamos a los tiempos, pues sí, hay que adaptarse a los tiempos. Decía una palabra antes, David, que estoy absolutamente de acuerdo con ello, es la de convencer, ¿no? Antes, como decía Félix, era esto y bueno, la autoridad, lo que decía la autoridad era iba a misa, ¿no? Ahora no, porque ha cambiado mucho todo esto. Para empezar, pues seguramente por nosotros, los que éramos de una generación que aceptábamos eso, ahora pues a lo mejor no somos tanto de eso y hay cosas buenas y cosas malas en todo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hemos de intentar bueno, pues, liderar, como digo, liderar a veces bueno, sabiendo ser un poco balanza, ¿no? En un momento, pues oye, dar una voz en un momento determinado, obviamente al entrenador le corresponde dar una voz, poner las cosas en su sitio. Otras veces, pues a lo mejor en lugar de ser tan tajante, pues dejar que los problemas se resuelvan solos. Yo creo que en eso también, en la experimentación en un momento determinado, a la hora de gestionar un grupo humano, también está parte de nuestro trabajo, ¿no? El ser esa parte de psicólogo que entiende que un jugador necesita más palo que zanahoria, el ser un entrenador que en un momento determinado sabe que tiene 6 balas en el cargador y que no puede usar todas el primer mes, sino que tiene que utilizarlas a lo largo de una temporada. Yo creo que toda esa gestión, y hay vestuarios y vestuarios, hay vestuarios muy fáciles y otros no tan fáciles, hay vestuarios, y estoy de acuerdo, que tienen líderes
que tú no necesitas decir nada y van como la seda, y otros vestuarios donde tú tienes que capitanear eso, y entonces vuelvo a la capacidad de adaptación. Nosotros tenemos que estar abiertos a pensar que no hay una sola manera de hacer las cosas bien. Y insisto, ¿no? Yo creo mucho en los grises, no en el blanco y en el negro. No, esto está bien, esto está mal. No, yo creo que al final uno tiene que pararse a pensar cómo funciona una cosa, cómo no. A veces nos equivocamos sin duda ninguna, porque obviamente es así, tenemos muchas decisiones que tomar y nos equivocamos muchas veces, pero creo que nos corresponde muchas veces también el liderar grupos, y de eso se trata, ¿no? De liderar grupos, que a veces nos es más fácil porque encontramos dentro del vestuario a alguien que por nosotros nos echa una mano y nos ayuda, seguro, ¿no? Pero no siempre es así. A veces es más fácil y a veces es más complicado, pero sí que creo que de una manera u otra, bien en formación o bien en profesionales, se supone que los entrenadores tenemos en ocasiones que abanderar ese liderazgo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo gestionáis cada uno vuestros distintos niveles esta soledad del entrenador muchas veces, ¿no? Rodeados de incomprensión, a veces de desconfianza por nuestro trabajo, de la crítica, del egoísmo de los jugadores o del mundo de los agentes, ¿qué recursos tenéis cada uno dentro y fuera del baloncesto? Os diría incluso, ¿no? Pues no sé, busco un espacio para mí, un poco, saber cómo gestionáis todo eso. Yo si me permitís, mira, cuando llegué al Real Madrid, o sea, uno aprende seguramente a hostias, a cómo funcionar, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero bueno, recibes muchas veces críticas, a veces empiezas a plantear, pero esto es justo, no es justo nada. Y llega un momento en el que tú no te planteas nada, si es justo o injusto. Simplemente tratas de mantener el equilibrio emocional y decir, bueno, a mí me ha servido, yo lo digo porque he hecho mucho trabajo en este sentido, sin mucha ayuda, más que la de mi familia en ocasiones, ¿no? Y esa soledad del entrenador que todos sentimos muchas veces, pues a relativizar absolutamente todo. Hasta el Real Madrid, hasta la selección española, todo. ¿Qué es lo máximo que me puede pasar si me sale mal? Que me echen. ¿Y? Pero si tengo mi salud, tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mis hijos. Yo estoy intentando priorizar en la vida lo que es importante de lo que es fundamental. Y sé, que hablo desde una posición en la que, bueno, soy un privilegiado, me ha ido muy bien, pero de verdad lo digo así. El primer año que cogí el equipo como primer entrenador, pues obviamente hay muchas dudas. ¿Quién coño es este? Que viene ahora a llevar al Real Madrid, que no ha hecho nada, no ha tratado con nadie, y de repente tiene un Real Madrid, ¿no? Pues obviamente uno se plantea y dice, tiene el síndrome del impostor y dice, bueno, oye, estás aquí, no vale para nada. Bueno, pero luego te vas dando cuenta que al final tú tienes que seguir adelante con tu idea, con tu forma de hacer, con tu sello, con tu manera de ver las cosas, y tienes que intentar aislarte. Por eso hablo de lo del equilibrio mental, ¿no? Aislarte de directiva, de redes sociales, de prensa, de todo lo que yo llamo el fuerte, que es mi vestuario. Eso al final no me importa. Porque si te pones a escuchar todo el ruido externo, dejas de hacer lo que tienes que hacer, que es entrenar al día siguiente. Y yo quiero entrenar al día siguiente bien, y al día siguiente bien. Perdona, Chus, lo que pasa es que ellos también escuchan y ven todo eso. Ah, bueno, claro, no. Dices el fuerte. El fuerte. El fuerte, por supuesto, pero bueno, para eso estás tú, para liderar también y para no dejarte influenciar. Claro que lo escuchan. Y a ellos también les afecta. Pero yo puedo controlar lo que está dentro de mi control, ¿no? O sea, yo lo que no depende de mí no lo puedo controlar. Entonces, hay cosas que dependen de mí, que es el entrenamiento del día siguiente. Si tengo que hablar con un jugador, es eso. Pero yo no puedo controlar, y ni pretendo, lo que piensa el directivo de turno, o lo que escribe el periodista, o el panadero, que está opinando de mi trabajo. Hemos hablado antes de la comida de eso. El panadero, que hace muy bien el pan, pero que al baloncesto sabe poco, realmente, salvo que sea entrenador superior, pues se le permite opinar. Las opiniones son legítimas y hay que respetarlas todas, pero porque nuestro trabajo es público. Pero nosotros no vamos a la panadería a decirle cómo amasar el pan, y le animamos y le insultamos si no lo hace bien. Pues no. Entonces,
obviamente tienes que intentar mantener el equilibrio mental, no volverte muy loco y saber que todo en la vida empieza y acaba. Y que un día, igual que cuando se dieron el Real Madrid, yo sabía que un día acabaría, pues igual la selección pasará lo mismo y con todos pasa lo mismo, porque es nuestra manera de vivir, nuestro modo de vivir. En el fondo, todos sabemos que empieza y sabemos cómo va a acabar. En general, sabemos cómo va a acabar. Pero bueno, hay que aceptarlo, es lo que queremos ser, ¿no? Pues ya está, adelante. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en todo, discrepo en una cosa que es, decía Juan Malillo que no todas las opiniones son respetadas. Es decir, hay que respetar que todo el mundo tenga derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables y es así, ¿no? Y es así. Y hay una cosa que decía Chus que yo estoy completamente de acuerdo y esa capacidad de relativizar. Y probablemente eso también te lo da el paso de los años, la experiencia y tener un bagaje detrás. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Yo, por ejemplo, he dejado de ser entrenador de Cartagena hace 2 semanas y decía lo peor, y siempre lo digo, lo peor que me puede pasar es volver a casa. Fijaros la desgracia que es volver a casa, volver con mi familia, volver con mis amigos, estar en mi casa, eso es lo peor que me puede pasar. Entonces, cuando tú relativizas eso, estás mucho más tranquilo. Si por el contrario estás cada día pensando en que tienes que defender tu trabajo por encima de todo, las decisiones que vayas a tomar la mayoría de las veces van a ser las incorrectas. Luego, aislarse. Yo no leo desde hace mucho tiempo, no leo periódicos, no tengo Twitter, no escucho la radio, pero ni ganando ni perdiendo, porque al final lo fácil es leer las cosas cuando las cosas te van bien, entonces sí es fácil leerlas. Y luego creo que es fundamental estar bien rodeado. Y estar bien rodeado no únicamente de aquella gente que te quiere, sino tener un buen grupo de trabajo, tener un cuerpo técnico en el cual puedas confiar, en el cual sepas que puedes trabajar diariamente y en el que no te vas a sentir traicionado nunca, ¿no? Y en un mundo tan competitivo y a veces en el que queremos correr tanto y a veces de manera equivocada, pues creo que eso es fundamental. Luis, David. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Añadir que hay veces que lo que dicen tanto Félix como Chus es complicado de hacer por uno mismo y hay veces que obviamente el nivel de presión que podemos tener Luis o yo pues no es el mismo que el del Real Madrid, está claro, pero cada uno a nuestro nivel pues vive situaciones en las que el vecino te dice que porque perdiste el León hace 2 semanas y tal, o porque no sé qué, o la prensa o demás. Y hay veces que necesitas ayuda para gestionarlo. Y hay diferentes formas. Yo desde hace 4 años trabajo con un psicólogo deportivo porque hubo un momento estando en Ponferrada que dije, creo que estoy entrando en un bucle, no grave, sino decir, pero que necesito a alguien que me ayude a entenderme a mí mismo. Y es una de las mejores decisiones deportivas y personales que he tomado en mi vida porque yo sabía esa teoría, todos somos conscientes de que tenemos que aislarnos o tenemos que apoyarnos o tenemos que tal, pero no era capaz de llevarla de verdad a mi día a día y yo necesité a alguien que me ayudase profesionalmente para decirle, hay que ir por aquí o vamos a buscar estas formas de hacerlo precisamente para encontrar esos espacios seguros, esas personas seguras que muchas veces no están en el entorno laboral, esos momentos de desconexión en los que seas capaz de ser tú como persona, porque al final este trabajo nos lleva muchas veces a un 24/7, estemos al nivel que estamos y es necesario desconectar y hay veces que no somos capaces de desconectar y es absolutamente básico. Además, como comentábamos antes, hablando de estos temas, le digo que hay una frase que me gusta mucho, que no es mía, que nuestro trabajo es el ocio de la gente. Entonces, al final opina todo el mundo a cualquier nivel. Y tenemos que estar preparados para eso, porque aunque haya opiniones que no valen una mierda, como dice Félix, porque no valen una mierda, pero a veces las escuchas. Y aunque sepas que vienen de un gilipollas, y perdón por hablar así, te joden igual, te duelen igual, o cuando las escucha tu madre en la radio o en el periódico, algún tú no lo lees, pero yo este año estoy en mi casa y yo a mi madre, como digo yo, cuando estaba en Ibiza, el lunes entraba de cómo había quedado cuando la llamaba a ver qué tal estaba. No tenía ni idea, ni le importa el baloncesto, ni tiene un smartphone. Este año lo escuchan en la radio todos los días y cuando te critican, hijo, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa? Bueno, pues tienes que estar preparado para ese tipo de cosas. Estés al nivel de estés, ser capaz de aislarte y yo lo único que digo a mayores es eso, que cuando no eres capaz de hacerlo solo, pues para eso están también profesionales y cuando nosotros somos entrenadores de baloncesto, gente que te puede ayudar a conocerte mejor y a controlar esas emociones. Luis. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Es la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Muchas veces oyes y oyes ruido y, bueno, pues aquí, a mí en esta casa sí que hubo por lo menos una persona que me enseñó a intentar quedarme con la crítica que
la que me vale, no la que me gusta, ¿no? La que me aporta, ¿no? La que no me aporta, pues evidentemente cuando alguien juzga algo que no sigue día a día, pues realmente es una crítica que no te aporta, bueno, está muy bien oír, ¿no? Pero la que de verdad te vale es la que tienes que escuchar, ¿no? Y la que tienes que escuchar es la de tu entorno más cercano, ¿no? Y la de la crítica interna. Yo también soy un entrenador un poco atípico, ¿no? Soy un entrenador de colegio y muy orgulloso, ¿no? De ser entrenador de colegio. Y creo que en el colegio este ambiente que hemos tenido siempre entre entrenadores nos ha ayudado mucho, ¿no? A gestionar resultados deportivos y bueno, lo llevo un punto más allá todavía en el club ahora y mi cuadro técnico pues no son entrenadores, ¿no? Son mis amigos. Son mis amigos y yo sé que son mis amigos porque cuando me tienen que decir lo que no me gusta oír, me lo dicen. Entonces yo sé que son mis amigos, ¿no? Están ahí, no les tengo que tirar flores, pero bueno, es una realidad, ¿no? Y bueno, esa relación de amistad hace que yo realmente jamás me haya sentido solo, ¿no? Ni entrando en el club y mucho menos entrando en el colegio, ¿no? Siempre hemos tenido una mano al lado que en los momentos más difíciles, que obviamente solamente perder muchas veces, te ha ayudado a salir de ese paso, ¿no? Vale, un par de preguntillas más, creo que José estabas por ahí. Sí, yo quería intervenir. En primer lugar, daros las gracias por todas las intervenciones y estas reflexiones que han surgido me han invitado a reflexionar como profesor de pedagogía didáctica de esta facultad. Pues me han surgido reflexiones a partir de lo que me estáis comentando, conceptos como paciencia, gestión del grupo, adaptación. Todo ello me lleva a invitar a reflexionar sobre la formación, ¿no? Que estaba comentando Chus, la formación de formadores o la formación de entrenadores. Aquí nosotros enfocamos la asignatura de pedagogía, sobre todo para reflexionar sobre el rol, ¿no? de los futuros educadores físico-deportivos, entendiendo educadores físico-deportivos no solamente entrenadores, sino gestores deportivos, profesores de educación física. Y bueno, abordamos diferentes conceptos sobre la diferencia entre educar y enseñar. Algunas veces se mezclan entre sí esos conceptos, o el tema de oír y escuchar. Todo ese tipo de conceptos creo que dan lugar a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre qué, sobre los aspectos que hay que tener en cuenta cuando somos educadores físico-deportivos, cuando somos entrenadores. Y ahí me gustaría, sabiendo que hay alumnos de esta facultad, sabiendo que hay una evolución en la sociedad, los cambios sociales que están en constante cambio, ¿cómo deben afrontar los formadores de entrenadores la educación dentro de facultades de Ciencias Físicas del Deporte o dentro de las formaciones de entrenadores? Porque creo y tengo ciertas preocupaciones para las nuevas generaciones que no solamente lo estáis viendo vosotros con vuestros jugadores en temas de capacidad autocrítica, poco pensamiento crítico, pocas habilidades comunicativas. ¿Cómo los formadores de esos educadores físicos deportivos, esos entrenadores, deben enfocar la educación desde vuestro punto de vista? Se acabó esto, ¿no? Es una pregunta muy difícil. La has complicado un poquito, la has complicado un poquito. Yo creo que va a empezar Luis, que como activo alumno de esta casa... A ver, pues no sé si te voy a responder. Hablamos mucho, ¿no? de ese entorno, ¿no? de los alumnos. Vamos a hablar ya aquí de alumnos, ¿no? más que de jugadores. Y de esa facilidad, ¿no? que tienen para las redes sociales. Yo tengo un convencimiento, ¿no? que es que los chicos y las chicas que salen ahora formados, que salen motivados, son muchísimo mejores que yo, porque tienen mucho más medios. Nosotros, al final, si no tenías un libro no tenías nada. Nuestros padres deportivos, ¿no? que aquí hay muchos, lo único que podían utilizar era el ensayo-error o la comunicación, y ahora estos niños tienen la información en la palma de la mano, la tienen en un teléfono, la tienen en el ordenador, la información que ellos quieran. Entonces, a nivel de formación, ellos son auténticos privilegiados. Yo creo que nuestros alumnos, que son buenos, son increíblemente brillantes. Son increíblemente brillantes. Nosotros creo que tenemos que llevar la educación a una parte probablemente menos teórica y probablemente más emocional, más en cuanto a valores, ¿no? y más en la potenciación de su trabajo día a día,
y de que ellos sean capaces de soltar todo el talento que tienen, porque el talento lo tienen igual que lo hemos podido tener nosotros o no lo hemos podido tener nosotros, pero el talento lo tienen igual. Tienen talento, tienen información y nosotros tenemos que ser capaces, yo creo, que de canalizar esa información, ¿no?, por el lado correcto. Y... Luis, perdona, voy a reformular tu pregunta para que respondan directo. ¿Qué pautas dais en vuestros equipos con relación, había veces que sale en las redes sociales a un entrenador que prohíbe el móvil y la comida, entonces, que deis un par de ejemplos de cómo, entre comillas, educáis a vuestros jugadores con cosas prácticas? ¿Vale? Yo creo que así vamos mucho más a algo tangible de lo que ellos hacen de verdad. Venga, David, la patata caliente para ti. Bueno, si es a nivel de normas, yo creo que por mucho que cambie, que hablemos de estos cambios sociales y demás, creo que hay un problema de que pues sí, tenemos que convencer más, hay que cambiar las formas de liderazgo, pero creo que hay un problema de excesiva transigencia con básicos. Me imagino que alumnos en el colegio con pequeños, Luis, y creo que esos básicos, que hay una línea de transigencia que son la que nosotros debemos marcar como entrenadores, como gestores de grupos, que tiene que estar clarísima desde el principio. Nosotros lo hacemos a través de un régimen interno claro y estricto, y cuando digo estricto es hay unas líneas rojas que no se pueden pasar, obviamente, me da igual que la gente tenga la tecnología al alcance de la mano, que yo cuando veo algún equipo que el jugador saca el móvil al banquillo y lo consulta al acabar el entrenamiento, creo que es una línea roja que no podemos permitir, igual que me imagino como profesores no podéis permitir un móvil en el aula, aunque sea algo con lo que os encontréis, y creo que eso está en nuestra mano, ponerlo desde el día cero, igual que ciertas normas básicas de convivencia a nivel de, sobre todo creo que está en nuestra mano es marcar unas líneas en las que no seamos transigentes y sobre todo que esas líneas, si las marcamos, de verdad las cumplamos nosotros a nivel de unos básicos de comportamiento que nosotros estimemos que da igual los cambios sociales que haya, que el espacio de entrenar es el espacio de entrenar, el espacio en el hotel de la convivencia, y luego ya la sociedad habrá cambiado, pero creo que en esos básicos tenemos que mantenerlos cada uno con los suyos. Sí, pero dame ejemplos claros de Cartagena. ¿Qué estaba Obradoiro? No, hay una cosa que antes decía Chus, que es cierta, que a lo mejor da la sensación de que tendemos a demonizar todo lo que ocurre ahora, y no es cierto, no es ni blanco ni negro, ni antes era todo perfecto, porque a lo mejor si le preguntamos a nuestros abuelos, nos dirían que nuestras generaciones eran un auténtico desastre, ¿no?, que por qué camino íbamos. Y creo que, como bien decía Luis, hay cosas muy positivas y que seguramente los alumnos que ahora son brillantes son más brillantes incluso que los que de nuestra época, porque tienen más capacidad para formarse. Y en cuanto a... Yo no suelo poner muchas normas en el sentido de... Evidentemente a mí no se me ocurre que alguien en un entrenamiento esté con el móvil, eso para empezar. Yo la única norma que pongo es, llegamos al desayuno, entramos y salimos todos juntos, llegamos a la comida, entramos y salimos todos juntos, llegamos a la cena, entramos y salimos todos juntos, y ahí no hay móviles. A no ser que alguien tenga una urgencia, que esté esperando un hijo o que tenga un abuelo que se le vaya a morir, y entonces ahí pues eso es un hecho que hay que contemplar. Tú pasas 10 meses o 11 meses con 12 tíos en un vestuario y hay jugadores que probablemente no sepan ni de dónde es el uno ni de dónde es el otro, ni si tiene 2 hijos, si está casado, si está divorciado, si tiene 4 hermanos. Y entonces lo que fomento es que hablen entre ellos, es decir, y cuando tú prohíbes el teléfono no lo prohíbes simplemente por el hecho de bueno, esto es una prohibición porque lo digo yo, sino vamos a construir algo, ¿no? ¿Y dónde se construye? Pues vamos a construir en conocernos mejor, en saber las necesidades que tenemos cada uno, vamos a hablar entre nosotros, voy a saber cuáles son tus preocupaciones, voy a saber cuáles son tus inquietudes, y eso te ayuda a crear un equipo. El equipo no única y exclusivamente está el día que llegas y entrenas y la gente coge y se ducha, que ahora ya hay muchos que ni se duchan. Quiero decir, que se ducharán en casa. Pero que no se duchan en el vestuario, y que hay gente, yo tenía 3 americanos que cogían y se marchaban nada más que acababa el entrenamiento y desaparecían, ¿no? Y no se duchaban con el resto de los compañeros. Entonces, fomentar un poco y dirigir o liderar eso en ese sentido, ¿no? Obligarles un poco, bueno, evidentemente hay gente que tiene más conexión con una persona que con otra, pero fomentarlo desde ese momento, porque si no, lo que va a ocurrir es que todo el mundo está con el móvil desde el principio y no hablan entre ellos, ¿no? Entonces creo que eso es básico. Chus, normas, habitaciones, eso también para todos, ¿no? Porque a veces... Es que te digo, ¿no? Depende, ¿no? Depende del equipo en el que estés. O sea, yo creo que los jóvenes, obviamente, lo que están diciendo tiene todo el sentido del mundo. Estás educando, estás
en muchos casos promoviendo un poco que dejen esa pantalla que tienen constantemente. Son normas de sentido común, ¿no? Al final lo que estamos tratando también es de educar deportivamente. En un equipo profesional a veces sí y a veces no. ¿Qué quieres que te diga? Yo, por ejemplo, obviamente en los entrenamientos está claro que estás entrenando y estás entrenando hasta que acabas, no hay móvil ahí, por supuesto, por supuestísimo. Pero cuando estás todo el día junto, 90 partidos, y yo, salvo el día de partido, es el único día que el móvil no estaba permitido en la mesa, a mí no me importa en absoluto que algo que sea tan habitual como, bueno, que tenga el móvil, por supuesto no lo cogen, a la hora de comer y todo eso, solamente el médico es el único que tiene el teléfono abierto para eso, pero algunos sí consultan, yo los veo que consultan, y no voy a ponerle puertas al campo a un equipo que se pasa comiendo junto y que pasa mañana, tarde y noche más que con su familia. Llega un momento en el que tengo que elegir bien cuáles son, digamos, mis balas, ¿no? Mis balas de aquí sí que no se pasan, ¿no? Yo, no sé, creo que a lo mejor en esto soy un poco diferente a lo que pensáis, pero obviamente a los niños pequeños sí que creo que hay que educarlos de una manera diferente y las normas han de tener el sentido común, ¿no? O sea, al final tienen que ser normas de sentido común y tiene que haber un porqué, no el porqué sí, tiene que haber un porqué, porque estoy fomentando, como dice Félix, un poco el que se conozcan, pues perfecto, me parece genial. Lo que pasa es que cuando estás todo el día juntos, pues a veces es verdad que bueno, no es tan fácil, no es tan fácil. Última pregunta. Yo voy a aprovechar que tenemos... A ver, venga, Óscar. Un poco relacionado a eso. Muchas gracias por la charla. En categoría de formación ya vamos a irnos a junior. El problema básico, que a lo mejor cuando terminas el entrenamiento están estirando y los 12 o 14 jugadores o jugadoras, pues hay 10 que están con el móvil. Pero entonces no has acabado de entrenar. Bueno, has terminado. Si el entrenamiento es de 4 a 6 y a las 6 ha terminado. Están estirando, luego se van al gimnasio. Pero no forman parte del entrenamiento. Habiendo terminado. Bueno, quiero decir que de las 12 o 14 jugadores o jugadoras que tengas, pues el 80-90% está con el móvil. Entonces hay 1 o 2 que no están con el móvil y esos son los raros o raras. Entonces, ¿cómo se puede enfocar eso? Yo soy un poco antimóvil, ¿eh? Pero soy es que... más como Félix, que por cierto me entrenó, entonces esa cosa me quedó. Pero yo creo que es difícil de ponerle puertas al campo. ¿Pero de qué manera se podría? Por eso. Pues hombre, obviamente prohibiéndolo, ¿no? O sea, yo creo que no puedes sacar el móvil del vestuario hasta que no te vas a tu casa. O sea, no está permitido el móvil, punto. Es que es la única manera de decírselo. O sea, hasta que no nos vayamos de aquí, todos los 5 sentidos en el entrenamiento, hasta que no acabes de estirar, hasta que no entres al vestuario y te duches, cuando te duches ya puedes coger el móvil. Entiendo que ha de ser así, ¿no? Pero quiero decirte que al final es que forma parte, yo creo que esto es parte de nuestra capacidad de adaptación, no esto en concreto, pero que no me gusta eso, no me gusta en absoluto, pero lo que tenemos que entender es que la vida va cambiando un poco. Y lo de la frustración que hablaba Félix es que es verdad, es que tú ahora mismo das una página web y la tienes en el segundo y te viene la información al segundo y los chicos ya se han acostumbrado a que todo es al segundo. Entonces no entienden que hay procesos que requieren más tiempo que no apretar un clic, ¿no? Pero es que vamos en una dirección que es complicada, que va más allá, yo creo, de lo que es el baloncesto. Yo creo que la única, pues como dice Chus, es prohibirlo. Igual que decides hacer un entrenamiento con una serie de ejercicios, pues el móvil, cuando acabéis y vayáis al vestuario y os duchéis y os vayáis para casa, pues es que es la única manera. Que se duche, sí. Que se duche. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Pero muy grande. Aquí a mí sí que me parece una diferencia muy grande entre formación y profesionales. O sea, un profesional es que no habría que decírselo. O sea, creo que un profesional esto lo tiene que tener aprendido, él tiene que venir aprendido de series. O sea, que muchas veces son cosas que tienes que decir, porque aunque sean obvias, lo debes tener, pero en formación creo que sí que son líneas rojas, ¿no? En formación creo que hay que ser un poquito más exigente, ¿no?, de lo que somos, porque realmente es donde estamos educando. Cuando hablamos, ¿no?, que para mí un entrenador de formación es más importante que un entrenador profesional, es un poco esto, ¿no? Es mucho más difícil.
enseñar a un niño de 8 años que a un jugador de 26. Si el jugador de 26 viene deseducado, como decimos nosotros, ¿no? Pues mala solución tenemos, ¿no? Mala solución tenemos, nos podemos pegar con él, podemos meter un régimen interno, podemos meter multas y sanciones, pero realmente nos falta lo básico, ¿no? que es la educación, ¿no? Y la educación donde creo que se da es en formación y es donde tenemos que picar piedra, que no es fácil, ¿eh? A veces es más sencillo mirar para otro lado y bueno, pues, si no picas piedra es complicado. Vale, perfecto, bueno, ya nos vamos a las 2 horas y media. Agradecer, bueno, a la Federación, a la Asociación de Entrenadores de Castilla y León, a la Facultad y a la Universidad de León, bueno, por acogernos y por organizar este tipo de cosas, y a mis compañeros de mesa, David, Luis, Félix y Chus, por haber estado aquí compartiendo, y sobre todo a todos los que estéis ahí, que tiene mucho mérito. A mí, vamos, se me saltaban las lágrimas en el pabellón de ver tantísima gente en un clinic. Últimamente aquí estamos mucha gente ya que tenemos una edad, antes era esto lo habitual y ahora es lo no habitual, ¿no? Entonces el ver tanta gente, que al final es la manera de hacer relaciones, a mí se me saltaban las lágrimas. O sea que muchas gracias a los que estéis ahí, y sobre todo muchas gracias a Chus, que ha venido de más lejos, a David un poco menos, y a Luis y Félix, que son de casa. O sea que muchas gracias.